Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó, Manuela? ¿Vas de qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hablan? Yo no sé, yo llegué a saludar tampoco. Muchachos. Buenos días. Ahí se habla. Yes. Yes. ¿Estaban asustados o qué? No, estamos parados. No les hablan ni que no sé qué. Estos manes se asustan. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Bien. ¿Cómo les fue con ese fin de semana tan largo? 3 días ahí descansando. Pues largo, Bien. largo no fue, pero bueno. ¿Sí descansaron? ¿O se la pasaron Sí, haciendo alguna otra cosa? sí, descansamos. Ni siquiera habían tareas. Entonces, Ah, pues, estaban relajados. sí. No, pues yo no tenía tareas. Sabroso, sabroso. Que puedan descansar. ¿Qué ha hecho, bro? Quiero trabajar fuertemente. Y no más que trabajar. Y trabajar. Este país. Si usted no trabaja, no come, no vive, no hace. Entonces toca trabajar duro. Y ya llegó noviembre, ¿no? Ya empezamos noviembre. Buenos días. Siempre. Buenos días. Ya se acabó este año. Ahora sí, definitivamente se acabó el año. Ya le quedan 2 semanas Buenos días. como tal de clases puntuales. Entonces, me gustaría aclarar de una vez cositas para terminar este trimestre y este año. Entonces, para eso, entonces la otra semana voy a rotarles un formulario en el cual ustedes van a hacer su auto y su coevaluación. ¿Listo? Señor. Profe, ahí está ese tal pelado, el del otro salón. Tal Dani. Se equivocó, vamos a ver. De pronto está cambiado de horario por lo que como fue Que Hamilton. se Andy, confundieron de pronto. ¿Ya entendieron? ese es Andy. ¿Listo? Entonces,
estábamos diciendo que la idea era la otra semana pasar un formulario con preguntitas para que usted ponga su autoevaluación y su coevaluación. Entonces la idea es que contesten bien ese formularito, que respondan las preguntas y en base a esas preguntas pues haga su auto y su coevaluación. Otra cosita que también pues voy a hacer la otra semana y es dejarles un formulario, una clase abierta con un formulario para un preexamen. Y usted lo puede contestar cuando tenga el tiempo para abrirlo y estudiar el examen. Estudiar para el examen, realmente. ¿Sí? Entonces, ¿sí qué hacemos? Hoy vamos a hacer clase normal, igual que la otra semana. Vamos a hacer clase común y corriente y ya entonces la otra semana, pues como les dije, les dejaré esos dos formularios para que ustedes lo hagan y ya y terminaríamos con eso. ¿Listo? Profe, ¿y los exámenes? ¿Su merced sabe cuándo es? Espera, a ver, me acuerdo porque sé que esta semana de clase, la otra semana va a ser también clase y la siguiente semana van a haber creo que 3 días ¿de qué? Semana cultural y creo que los últimos 2 días de esa semana van a ser los exámenes, si no estoy mal, un día o algo así. O sea, es como que dentro de 2 semanas son exámenes, más o menos. Porque después tienen que hacer nivelaciones, después habilitaciones y por último ya, pues obviamente, entrega boletines. No será nada más. O sea, queda poquito tiempo para todo. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen más preguntas, dudas, inquietudes. En silencio quedaron todos. O sea, ¿hoy qué toca hacer? Clase. La clase normal. Únicamente la clase y la nota de actitud, ¿no? No, la actitud no la hacemos hoy, la hacemos la otra semana. Ah, vale, profe. Sí. Y ahorita vamos a seguir con clases normales, pues, Lo que vamos a hacer ahorita, o sea, ¿lo va a calificar o es por práctica? pues es aprendizaje, uno, y dos, pues obviamente, pues acá seguimos hablando de participación, entonces acá quien participe pues sigue subiendo punticos, el que no, pues no le altera su nota, no le bajo, no le cambio, pero pues igual hay que hará con lo que ha presentado y ha hecho. Entonces seguimos en... ¿Tú has puesto puntos positivos? No los he subido, pero los tengo anotados. Ustedes saben que yo llevo la cuentica ahí de la cantidad de participaciones efectivas que ustedes hacen en clase. Y al final, cuando ya termine de subir noticas, pues entonces, pues así mismo voy subiéndoles de pronto en alguna nota que tengan así bajita. Y ya. Entonces ahí yo les colaboro con eso. Creo que no es más. Entonces, no sé, ustedes, pues no sé si tienen más preguntas, dudas, inquietudes frente a algún otro tema para empezar clase, antes de empezar clase, como tal. ¿Qué, profe? Perdón, es que internet estaba mal, lo escucho entrecortado. Que si hay más preguntas, dudas, inquietudes de algún tema antes de empezar clase. No, profe. ¿No? Listo, perfecto. Entonces vamos a la clase 34, que ya es parte de, ya no es modelación, sino es simulación. Entonces vamos a la clase 34 y vamos a copiar ahí el propósito, bueno, no copien propósito, hagan su meta. Entonces hágale a ver, clase 34.
Cuando alguno tenga la metica, si la quiere contar, avisa. Listo. Yo también. ¿Listo? Entonces ya van dos, Esteban y después Andrés. Brigitte después. Esteban, hable. Identificaré la congruencia de la lectura por la explicación del profe. Listo. Andrés. Por identificar la congruencia de la lectura. Listo. ¿Quién levantó la mano por ahí? Ya había hecho Yo, Brigitte. por medio de la lectura, identificar qué es la congruencia. Listo, la congruencia. Harold. Identificar la congruencia por medio de nuestra lectura. Listo, perfecto. Entonces ahí ya ven que el tema principal de hoy es la congruencia. La clase pasada habíamos abordado la semejanza, no sé si ustedes buscaron figuras semejantes o objetos semejantes en sus hogares y describieron por qué eran semejantes. Pues yo espero que sí lo hayan hecho. Y hoy pues vamos a ver qué es congruencia. ¿Qué es eso de la congruencia? Y pues la idea también es centrarnos un poco en la lectura. Entonces, la primera cuestión que aparece es una pregunta que dice, ¿qué es la congruencia? Para ti, ¿qué es la congruencia? Entonces, antes de leer la definición de congruencia, ¿qué consideran ustedes? ¿Por qué se les viene a la cabeza con la palabra congruencia? ¿Qué consideran ustedes que es congruencia? Es como algo que es correspondiente. No sé cómo explicar. Algo correcto en un tema, pero pues que corresponde. Eso que corresponde, que es correcto, podría ser alguien más. Por ahí Sandy dice algo de triángulos. Puede ser algo que tiene que ver con triángulos. Pues Con formas y generalmente, tamaños. sí, o sea, generalmente es con todo, pero a lo que dice Sandy sí está bien. Es como ese ejemplo, por ejemplo, los lados, que todo coincida, o sea, correcto. Que haya una coincidencia, que haya, tiene que ver con formas, con tamaños, que haya una coincidencia en cosas. Bueno, interesante. Como perfección. Tiene que haber algo llamado perfección. Bueno, se puede pensar en algo que sea perfección. Entonces vamos a ver cómo están viendo ustedes eso de la perfección, cómo lo podríamos denotar aquí en la congruencia, que se hacen ustedes referencia con la perfección. Entonces, con eso que ustedes han dicho, que lo tengan en cuenta para que vayan comparando, ahorita que leamos y comparen qué es la congruencia y lo que ustedes consideraban que era la congruencia. A ver qué cosas similitudes alcanzaron a tener. Entonces dice, al mirar las dos partes o los dos pares de triángulos se pueden apreciar que en ambos los triángulos tienen entre sí la misma forma y tamaño. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que ahí al ladito, en la unidad, hay parejitas de triángulos, ¿cierto? Entonces, voy a encerrarlos. Entonces ahí ustedes ven que hay como parejitas de triángulos y al parecer o aparentemente esos triángulos son iguales, ¿cierto? Cada pareja, como que los dos triángulos son iguales, tienen como la misma forma y el mismo tamaño. Entonces, cuando se cumple con esas dos condiciones, o sea, que tengan la misma forma y el mismo tamaño, entonces se dice que esos dos triángulos son congruentes. La palabra congruente simboliza o se representa con un símbolo específico, y es ese que está ahí. Entonces, es como un igual, ¿cierto? El igual que nosotros conocemos normalmente, pero con el simbolito que ya anteriormente habíamos visto, que era el de semejanza, como el cosito de la ñ, muy bien. ¿Qué significa? Que entonces las dos figuras que estamos trabajando, o las dos figuras que comparamos, son exactamente iguales, en este sentido, congruentes. ¿Sí? Eso se llama congruentes porque es como la igualdad entre figuras. Entonces dice, definición. Se dice que el ángulo ABC, bueno, que el triángulo ABC es congruente con el otro triángulo, ¿sí? O sea, el triángulo ABC es congruente con el otro triángulo si sus lados respectivos son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo,
¿Ven los dos triangulitos? Sí, bro. ¿Cierto? Entonces, si ustedes ven, tienen como la misma forma, y en ese caso, lados correspondientes van a ser los lados que uno ve que componen la misma forma. Entonces, ahí señalé los rojitos, con rojo 2, señalo con amarillo los otros dos, y con verdecito voy a señalar otros dos. Entonces, ahí están señalados por colores. Entonces, son correspondientes C con F, B con E y A con D. En los dos triangulitos, en los cuales de triángulos. Porque son los que son como totalmente iguales, son iguales entre ellos. Y además dice que también sus ángulos respectivos también son iguales. O sea, no solamente importa que sean los lados, sino que además también sus ángulos. Entonces, ahí esos dos ángulos son iguales. Los otros dos ángulos son iguales. Y por último, los últimos dos ángulos también van a ser iguales. ¿Listo? Entonces, tanto sus lados deben ser iguales, exactamente iguales en tamaño, como sus ángulos deben tener la misma medida. ¿Listo? Para expresar en el lenguaje matemático que los dos triángulos de arriba son congruentes, se usa la siguiente simbología. Entonces, lo que yo les decía, ese es el nombre del primer triangulito, el nombre del segundo triangulito, y el simbolito que nos indica que son congruentes, o sea, que son exactamente iguales en tamaño y en forma. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas, dudas, inquietudes de lo que estamos diciendo? ¿O está claro? No, Sí, está Claro. claro. ¿Claro? Listo. sí. Entonces voy a borrar aquí y vamos a seguir con la lectura. Dice, al observar los triángulos de la figura se puede apreciar que tienen lados respectivamente congruentes que son. Entonces acá vamos a mirar lados congruentes. Entonces, alguien me... Voy a pintar con rojo. Entonces, AB, entonces miramos AB, ¿cierto? Con ED. Entonces, ED. Esos son los dos lados correspondientes que son congruentes, o sea, tienen la misma medida. Con verde voy a pintar los siguientes que son BC, ¿cierto? Entonces pinto BC. Y el otro sería EF, que son esos dos laditos, y también son congruentes. Y tendríamos el lado AC y DF. Entonces esos triángulos son correspondientes y además son congruentes porque tienen el mismo tamaño. Al principio cuando vieron esos dos triángulos, ¿ustedes pensaron que eran congruentes o se les parecía que no? O sea, entre sí mismos sí son congruentes, pero o sea, ya solo uno no. O sea, ya un triángulo con todos los lados no es congruente, pero ¿Cómo así, cómo así, con cómo así? otro, Espera. o sea, juntos sí son congruentes, Sí. pero uno en sí mismo no sería congruente porque nada coincide. Bueno. O sea que en comparación con otros sí se considera congruente. Bueno, cuando habla, ojo, bueno, eso es importante también reconocerlo. Cuando hablamos de congruencia, pues estamos comparando siempre dos objetos que pueden ser congruentes, ¿sí? Entonces, miramos que esos dos objetos cumplan con las dos características que hablamos anteriormente, que sean igual en tamaño, igual en forma. Si cumplen con que son igual en tamaño e igual en forma, entonces son congruentes. Y en ese sentido, pues esos dos triangulitos, pues ustedes vieron que uno estaba como girado, que el otro sí, uno está como parado de cabeza y el otro está como puesto ahí, pero terminan siendo semejantes o congruentes porque sus lados son exactamente iguales. Y también dice que sus ángulos respectivamente son congruentes. Entonces, vamos a anotar, o los voy a anotar con colorcito, y dice el ángulo A, que está en el vértice A, o sea, este angulito, con el que está en D, o sea, el angulito que está en el vértice D. Y vamos a anotar los otros, el B con el E, es el B con el E. Y por último,
el C con el F. Entonces uno tiene que mirar sus ángulos que sean iguales y sus lados también que sean exactamente iguales. ¿Listo? Y cuando yo logre mirar que eso se cumple, entonces podemos, o se puede decir que dichos triángulos, en este caso, son congruentes. ¿Sí? Cuando ya logré yo identificar que sus lados son, tienen el mismo tamaño y que sus ángulos tienen el mismo tamaño, entonces son congruentes. ¿Listo? Es la forma de mirar, de analizar que esos dos o los dos triángulos son congruentes, perdón. Entonces dice, al revés, si dos o más triángulos son congruentes, sus lados y sus ángulos lo serán respectivamente, lo que estábamos diciendo ahorita. Entonces yo analizo que los lados sean congruentes, o sea, que tengan el mismo tamaño y que sus ángulos también tengan el mismo tamaño. En el orden de las letras asignadas a sus vértices para nombrarlos, salvo que gráficamente se indiquen otras correspondencias. Entonces, por lo general, siempre deben haber dos, ¿cierto? Dos lados que correspondan y pues uno tiene que reconocer cuáles serían los nombres de dichos lados. Si por ejemplo tenemos el triángulo ABR semejante con el triángulo CDS, sus lados respectivamente congruentes serán. Entonces ahí está diciendo, según el nombre que tienen, así van a quedar sus congruencias. Entonces AB congruente con CD, BR con DS, AR con CS, y entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar un triangulito o dos triangulitos, en este caso. Profe, la A que está ahí al lado de la letra significa ángulo. Ah, listo, muy bien. Buena pregunta. Sí, esa significa ángulo. Ya les muestro cuál es la que dice Andrés. ¿Esta sí? La que es como un triangulito. Que es como un triangulito girado, ¿sí? Sí. Que está solo la. Eso significa el ángulo que corresponde a. Igual los otros. Ángulo de C, ángulo B, ángulo D, ángulo R y ángulo S. Muy bien. Les voy a dejar dos triangulitos. No sé si los están viendo ahí en estos momentos. Voy a intentar que sean como a la vista congruentes. O sea, que sean iguales en tamaño Sí, y ahí. forma. Ahí aparentemente se ven iguales. Entonces voy a hacer la pregunta. Un Y si triángulo se está- llama ABR. Entonces voy a ponerlo así. A, B, R. ¿Cierto? ¿Cómo quedaría el otro triangulito? Para que sea correspondiente. Según el nombre. Vea, es CDS. Entonces, ¿cómo iría? ¿Dónde iría la C? ¿En qué parte? En la otra punta de la A. O sea, arriba, abajo, a un lado, a la derecha. En la punta contraria de la A. Arriba. O sea, la C iría arriba. Listo. Ujú. La D A la izquierda. a la izquierda. Listo. Y la S. a la derecha. La mitad. Listo, entonces ahí está. Entonces vea, AB, que era lo que llamamos el lado completo, desde B hasta A, es correspondiente con CD. Sí, señor. BR, que es el de abajo, el lado de abajo, con DS, que está en la parte inferior, y en la parte de la derecha AR con CS. Entonces ahí vemos que los nombraron de buena manera. Y en ese sentido, pues también quedan los ángulos. A corresponde con C, entonces A con C, B con D y R con S. Muy bien. Entonces ahí ustedes ya hicieron el ejercicio de poder ubicarlos para que correspondan. ¿Listo? Entonces seguimos leyendo, no sé si hay más lectura. Antes hay unos criterios específicos para encontrar la congruencia. No sé si los están viendo ahí. Les dice, para que dos triángulos sean congruentes, es suficiente que solo ángulos, lados o ángulos sean iguales. Los postulados de criterios básicos de congruencia de triángulos son. Entonces hay unas cosas específicas que nos permiten reconocer cuando dos triángulos son congruentes. Entonces dice postulado LAL y eso significa lado, ángulo, lado. ¿Listo? Entonces debo conocer que un ángulo es
igual al otro, o sea, en los dos triángulos, que el ángulo que está entre esos pues también sea igual y que el otro lado también sea igual. Entonces aquí lo vamos a ver en ejemplo dibujadito. Entonces, lo que estamos diciendo es, Ahí están dibujados ahí abajo. ajá, exactamente. Entonces, estas dos líneas rojitas corresponden a los dos lados, ¿cierto? Que son exactamente con la misma medida. Y el ángulo que está entre esos dos lados, ¿cierto? También debe ser exactamente igual. Y en ese caso, cuando se cumple esa condición de que dos lados sean del mismo tamaño y el ángulo que está entre ellos es del mismo tamaño, entonces ya esos dos triángulos son congruentes. ¿Listo? Solo necesitamos saber eso, con que sepamos dos lados y un ángulo y que esos dos lados y el ángulo es de la mitad, entonces ya con eso sabemos que esos dos triángulos son congruentes. Otro de los criterios, entonces el que está abajo, si lo ven ahí, ángulo, lado, ángulo se llama. Profe, una pregunta. Sí, señor. Las letras que tiene, bueno, la A, la B y la C que están chiquitas entre la mitad de cada ángulo, esas no cuentan. ¿Cuáles? ¿Las minúsculas? Sí, Ah, ok, listo. Entonces acá es una buena pregunta. Y entonces, tanto la B mayúscula, la C y la A corresponden a los puntos, a los vértices, ¿sí? Al puntico que une los lados. ¿Sí la ven ahí? Y sí. estos minúsculos o minúscula corresponden a la medida del lado. Entonces supongan que este lado mide A, este lado mide B y este lado mide C. Sí, es como la medida que hay ahí. Pero pues O sea que obviamente, sí, dime. o sea que digamos, yo no puedo colocar A mayúscula y C minúscula, igual, no sé, A B mayúscula, A minúscula, porque es hasta la mitad, ¿no? Pero no, ahí no se podría. Porque es que corresponden a cosas diferentes, por eso. Entonces lo que estamos diciendo es que la mayúscula corresponde al punto, al vértice donde está, desde donde hasta dónde va. Y las minúsculas corresponden es a la medida, a la longitud que mide dicho lado. Entonces, por ejemplo, si A tuviera un valor, por ejemplo, entonces, por ejemplo, este lado mide 5, entonces A valdría 5. En este caso serían las 5. ¿Sí me hago entender? Es como una medida que hay ahí del triángulo. Pero entonces, pues sabemos que esa medida está correspondida entre B y C, que son como los vértices. Entonces, por eso, por ejemplo, acá dice AB y AB, ¿sí? Entonces está hablando de todo este ladito completo que está señalado en rojo, que correspondería a la medida C, en este caso. Y pues entonces el criterio dice ángulo, lado, ángulo. O sea que yo debo conocer el ángulo, un ángulo, su lado y el otro ángulo, ¿sí? En este caso, ¿qué características deben cumplir? Que los dos ángulos deben estar juntos con el lado que se está o que es igual. Entonces ven ahí el lado y sus dos ángulos que son adyacentes. Eso se les llama adyacentes porque están pegados al lado, ¿sí? Y si esos todos son iguales, entonces cumplen con que son congruentes esos dos triángulos. ¿Preguntas hasta el momento? No. Señor. No, listo, perfecto. Y hay otra que está abajo que dice lado, lado, ángulo. Entonces ya la vamos a mirar, vamos a ver cómo se ve. Entonces dice el postulado lado, lado, ángulo. Entonces ven ahí dos lados también que corresponden. Entonces aquí estos dos lados corresponden con los dos lados del otro triángulo. Y además el ángulo, uno de los ángulos también es igual, ¿cierto? En este caso es el ángulo que corresponde a uno de los lados y no corresponde al otro. Y con ese criterio también se logra reconocer que estos dos triángulos son congruentes. ¿Listo? Y el último de los postulados que hay, o de las formas de reconocer,
es que los tres lados sean exactamente iguales y ya no me importan los ángulos, por ejemplo. Entonces, si los tres lados son exactamente iguales, no me importa el ángulo. Ya sé que esos son congruentes. Los dos triángulos van a ser congruentes. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen preguntas, dudas, inquietudes. Pues No, señor. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes hoy busquen o hagan triangulitos en su cuaderno. Pero entonces cuando los estén haciendo, miren que o lo intenten dibujar partiendo de los criterios que acabamos de ver. Por ejemplo, entonces, yo quiero ver el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, yo voy a construir los dos lados, ¿cierto? Por ejemplo, construyo un lado, miro el ángulo. Uy, espere. Miro el ángulo que corresponde y el otro lado. Entonces, con eso, ya entonces, voy a hago lo mismo con otro, ¿cierto? Un lado, el otro lado, y que el ángulo que sea exactamente igual. Y cuando ya tenga eso, pues entonces trazo la tercera línea, ¿ya? Entonces ahí me voy a dar cuenta y voy a mirar si efectivamente esos dos triángulos que se formaron cumplen con que son congruentes, o sea, tienen el mismo tamaño y la misma forma. Sí, o sea, si solamente conociendo dos medidas de los lados y el ángulo entre ellos, ya con eso me basta a mí para de una vez poder haber o construir un triángulo. ¿Listo? Si eso pasa, entonces, pues entonces ya sabemos que sí funciona esos criterios. Entonces la idea es Pero cómo es que ponerlos. Señor Andrés. Andrés. Chamo, mi internet está como lento. Andrés. 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 Bueno, se salió. ¿Y se salió? no acaba de entrar. Ah, no. Ahí. Tengo el internet un poco lento. ¿Cuál es la pregunta, Andrés? Es que no lo alcancé a escuchar. Que es que en la unidad dice que toca nombrar, pero ejemplos de la vida cotidiana. Bueno, sí, pueden ser de la vida cotidiana, pero entonces la idea es que sean cosas que sean o tengan forma de triángulo, ¿sí? Porque pues esos criterios son para los triángulos. Porque ya las otras figuras pues es mucho más sencillo reconocer la congruencia. Aunque tienen las mismas características, deben tener los tamaños de los lados iguales y sus ángulos también deben ser iguales. Pero pues estamos hablando en este caso de triángulos, entonces no sé si les queda más fácil pues buscar en la cotidianidad triángulos o cosas que tengan forma de triángulo y que sean, que ustedes consideren que son congruentes y puedan mirar si son congruentes, que puedan tomar sus medidas y de pronto reconocerlos o hacer los dibujitos. Ustedes deciden qué les queda más fácil. Hacer los dibujos. Bueno, y si hacemos los dibujos, hacemos cuántos de cada uno. No, uno, con que logren hacer un ejemplo de cada uno, de cada criterio, pues O sea, es, 3 dibujos. son como 5 criterios. Si no estoy mal. Miren la unidad, ahí están los criterios. Entonces, ¿Dónde? No. lado, ángulo, lado. Ah, sí, Ángulo, no, pero lado, son ángulo. cuatro. Lado, lado, ¿Qué? ángulo. Y lado, lado, lado. No me acuerdo cuál otro. Creo que son 4 o 5. Y ya, eso sería como todo por hoy. Será el trabajito. Entonces, no sé, ¿ustedes consideran que necesitamos entrar a la siguiente sesión? ¿Me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Gorditos. Niños, jóvenes, chicos. Uy. ¿Qué es? ¿Me escuchan? Chicos. ¿Entramos a la siguiente sesión? Y ya
volverse el internet. Oiga, está como malo la señal hoy. Sí, pero ya nos dimos cuenta. Sí, entonces les iba a preguntar, ¿creen que ya con eso entramos a la siguiente o ya con eso pueden hoy y ya tienen ahí su trabajito? Sí, ya podemos. O sea que ya no entramos a la siguiente sesión, a los otros 20 minutos. No. Listo, perfecto. Fácil, el trabajo sí está fácil. Listo, entonces sería eso y ya nos vemos entonces No, ahí. la siguiente clase, que sería el jueves. Bueno, señor. Entonces, ¿para No, cuándo nos muchachos. va a dejar entregar eso? ¿Qué, gordo? Lo de... Pero esto, lo de los ángulos. los triángulos no toca Ajá, entregarlos, ¿cierto? la otra semana si algo programamos una clasecita para que suban los tallercitos que hemos hecho de triángulos. No, dímelo para mí mismo, es que después no lo hago. Bueno, entonces si quieres súbalo hoy mismo, entonces ahí voy a poner la clase hoy mismo, Bueno, para que los suban hoy mismo. Sí. Listo, me parece. hágalo. Listo, pues. Entonces nos vemos el jueves. Dios los bendiga, se cuidan jueves. mucho, que les rinda. Bueno, pues, chao. Chao, profe. Entonces, Luego. Chao, chao, chao. pingüino. Todo, profe, Dios lo bendiga, gracias. Bueno, igualmente, chao.